Bueno, hola a todos. Nuestro grupo trata del método de Euler mejorado y nuestro grupo está integrado por Asmus Andrea Raquel, Bogado Tatiana y Recalde Sebastián, que es quien les habla. Los temas que vamos a tratar es la introducción del método numérico, el método de Euler, el término de error y el método de Euler mejorado. Pues empezamos una pequeña definición de los métodos numéricos, en donde los métodos numéricos son una sucesión de operaciones matemáticas utilizadas para encontrar una solución aproximada a un problema determinado. Es decir, se trata de una serie de cálculos para acercarnos lo más posible a una solución numérica con una precisión razonable. Estos métodos numéricos se utilizan en ingeniería para facilitar la resolución de problemas que conllevan una enorme cantidad de cálculos, permitiéndonos así ahorrar tiempo, y por lo general estas se calculan utilizando ciertos ordenadores, dispositivos electrónicos o algún tipo de software. Pero estos métodos numéricos jamás deben emplearse de forma aislada. Siempre que sea posible, el usuario de estos métodos deberá utilizar técnicas cualitativas e intentar determinar si la solución está acotada. De esta manera, los ingenieros no utilizan los métodos numéricos a ciegas, sino más bien lo hacen para brindar argumentos a su entendimiento. Los métodos numéricos para resolver EDOs o ecuaciones diferenciales ordinarias tienen dos características que se deben tener en cuenta. Primero, que solo permiten hallar soluciones particulares. Por lo tanto, para poder aplicarlas necesitamos unas condiciones iniciales. Y segundo, es que necesitamos que las EDO o el conjunto de EDO sean todas de primer orden. Entonces, empezamos con el método de Euler, en donde, bueno, el método de Euler es un método de primer orden. Eso significa que el error local es proporcional al cuadrado del tamaño del paso, y el error global es proporcional al tamaño del paso. El método de Euler regularmente sirve como base para construir métodos más complejos. Entonces, si consideramos un problema de valor inicial, en donde y' es igual a una función de xy, y definimos como i x sub 0 a y sub 0. Podemos integrar de x0 a x1, en donde x1 va a ser igual a x sub 0 más el paso, o h, en donde podemos obtener entonces la diferencia entre la función en xy menos la función x sub 0 va a ser igual a la integral entre x sub 0 y xy de x1 de la función ¿cierto? Entonces, de dicha ecuación podemos despejar y x sub 1 y nos quedará que entonces y x sub 0 más la integral de la función. Entonces, ya que la función desconocida se presenta en el integrando de la derecha, no podemos proceder, al menos que contemos con un método de aproximación. Por lo que entonces el método de Euler se obtiene a partir de la técnica más simple para aproximar la integral. Entonces, supongamos que el integrando no varía mucho en el intervalo x sub 0 y x sub 1. Resultará un error muy pequeño si reemplazamos la función por su valor en el punto extremo izquierdo. Por lo que entonces tenemos que y de x sub 1 es aproximado a y x sub 0 más h por la función en el punto inicial. Entonces, colocando en su lugar una partición de a igual a x sub 0 menor a x sub 1 menor a x sub 2 y así hasta un x sub k igual a b, entonces tenemos un intervalo entre a y b que se estudia. Entonces, supongamos que cada intervalo es x menos j sub 1, x sub j, tiene longitud h. Sobre la base de estos cálculos vamos a definir entonces que y sub 1, es decir, el y siguiente, va a ser igual al y donde estamos más h o el salto por la función en el punto donde estamos. Por lo que si continuamos de esta manera, podemos seguir obteniendo los siguientes puntos. Por ejemplo, y sub 2 va a ser igual al y anterior, y sub 1 más el paso por la función en x sub 1 e y sub 1. Por lo que entonces nuestra ecuación va a quedar entonces y sub j más 1, es decir, el y siguiente, va a ser igual a y sub j, en donde estamos, más el paso por la función en donde estamos.
Entonces, si fijamos un h igual distinto de 0, es posible obtener aproximación de la solución del problema de valores iniciales. Por lo que mediante el método recurrente, definimos entonces que I sub i es igual a I sub i menos 1 más h por la función por la función en x sub 1 menos 1 y I sub 1 menos 1. Siendo i, ¿no es cierto?, números naturales entre 1, 2, hasta que quieras. Entonces, realizando un gráfico, tendríamos que, vemos que la primera curva es nuestra solución exacta, y al realizar lo ya mencionado, vamos obteniendo puntos, ¿no es cierto? Tanto x sub 0 y sub 0, que sería este punto, luego x1 y sub 1, este punto, y así hasta xn y sub n, obteniendo una solución aproximada, que como vemos no es exacta. Por lo que entonces podemos recurrir a esta ecuación para obtener una forma, o sea, para medir el comportamiento de la técnica numérica, ¿no? Para ver cuánto es el error aproximado que vamos a tener. Hola a todos, yo soy Bugado Tatiana y voy a dar un ejemplo del método de Euler. Vamos a aplicar la técnica de Euler a la EDO y' igual a x más y, donde nuestra condición inicial va a ser que en 0 valga 1. Y vamos a tener un incremento de longitud h igual a 0,2 y otra de 0,1. Nuestro objetivo principal será calcular numéricamente el valor en ese punto 1 y sub 1 y compararlo con el valor exacto que obtendremos aplicando el correspondiente método de ecuaciones diferenciales, que es y de x igual a menos 1 menos x más 2 por e elevado a la x. Bueno, realizamos un cuadro en el cual va a estar dividido en xy, en la función de xy que está propuesta por la y', y nuestra ecuación de valor exacto que nosotros proponemos. Bueno. El x siguiente se va a calcular a partir del x anterior más delta h. Y ya que proponemos que nuestro valor en x igual a 0 sea 1, lo que hacemos es reemplazar esos valores en nuestra función propuesta, que es de x más y. Luego, para calcular el y siguiente, hacemos de la siguiente forma, que es el y anterior más h por la función en ese punto, que en nuestro caso sería nuestro valor anterior de y igual a 1, más nuestro delta h 0,2 y nuestra función de 1. Y nos da un valor de 1,2. Y así sucesivamente para los valores de y. De igual forma que la función, debemos reemplazarla en nuestra ecuación exacta que nosotros proponemos. Ahora vamos a calcular el porcentaje de error. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar el valor de exactitud como el 1,2428 y el otro error es de 1,2. Entonces obtenemos un error de 0,034%, que multiplicado por 100 nos da el 3,4. Ese es un ejemplo. A nosotros nos corresponde ver el error en el punto 1, el cual nos da en este caso un valor de 13,4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un delta h, igual a 0,1. Del mismo modo. Y acá vemos que el error en el punto, cuando x vale 1, es del 7,2. Entonces, podemos decir que cuando se reduce el incremento, la exactitud mejora, pero el inconveniente es que tenemos más cálculos. Entonces, podemos decir que el método de Euler se puede utilizar para resolver un número arbitrario de EDOs de primer orden. Acá vemos el ejemplo en forma gráfica de lo que hicimos recién. Que el valor en azul es con el delta h igual a 0,2 y el naranja es con el delta h igual a 0,1. Bueno, por ejemplo, si tenemos un sistema formado por y' igual a la función de respecto de x y z, y z' igual a la función en g de x y z, con las siguientes condiciones de iniciales. Entonces, los valores que se han de calcular de forma recurrente son el x siguiente, el y siguiente y el z siguiente, que a la vez van a ser igual a los valores anteriores más el delta h, en este caso para x, y
para y z es el delta h por las funciones en los puntos anteriores. Bueno, si tenemos una ecuación de orden superior, lo que tenemos que hacer es reescribirla en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Por ejemplo, tenemos la segunda ley de Newton en una dimensión con fuerza arbitraria. Entonces, la masa por la aceleración va a ser igual a la fuerza con las variables tiempo, desplazamiento y velocidad, cada una con sus condiciones iniciales. Entonces, si consideramos que la velocidad tenga una nueva variable dependiente, entonces tendremos que la velocidad tendríamos expresada como x punto, que es igual a la velocidad. Entonces nuestra derivada de la velocidad va a ser igual a 1 sobre la masa por la función. Entonces, si aplicamos el método de Euler, vamos a tener que los valores siguientes para la función van a ser txi de la misma forma que expresamos anteriormente. Término de error. La noción de error es fundamental en cualquier técnica numérica, la cual está asociada al hecho de hacer muchas operaciones si n es grande. Entonces el problema va a ser el redondeo. Los números reales no pueden representarse exactamente en un ordenador y debemos redondearlo. Eso quiere decir que cada vez que se hace una operación, es posible que se pierdan dígitos del resultado y cuantas más operaciones hagamos, más información perdemos. Entonces, el método de Euler por sí mismo introduce un error, el cual llamamos error de truncamiento. Los dos tipos de errores se mezclan y el error total se puede amplificar. Entonces, vamos a analizar el error que se comete al aproximar aplicando el método de Euler. Error de truncamiento. El error de truncamiento local en el enésimo paso se define como: el error de truncamiento va a ser igual a I de n, que es el valor exacto en xn, en la ecuación diferencial, y el IN va a ser el valor aproximado en Euler. Podemos emplear la fórmula de Taylor para obtener una aproximación del término de error. Entonces, I de x sub 0 más h va a ser igual a I sub 0 más h por la derivada en el punto x sub 0 más el salto al cuadrado sobre 2 por la derivada segunda del error, que en este caso fue obtenida a partir de x sub 0 más h. Sabemos que nuestra EDO va a estar dispuesta por I' de x sub 0 igual a nuestra función en ese punto. Entonces nuestra ecuación de Taylor queda de esta forma. Como ya dijimos anteriormente, acá vemos el error de truncamiento y la fórmula de Taylor, podemos concluir que nuestro error va a ser igual a h al cuadrado sobre 2 por la derivada segunda del error, que va a ser k igual al error del error por h al cuadrado, el cual va a ser proporcional a x cuadrado. El error total de truncamiento para ir de x sub 0 a x sub n en n pasos del método será el k, que es la media de los k sub k de los errores, por h al cuadrado más k del error 2 al h al cuadrado más todos los errores que tengamos en este caso. Y podemos decir que el error de truncamiento va a ser proporcional al h. Hola a todos, mi nombre es Asmus Andrea y les voy a hablar del método de Euler modificado. Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace refinamiento en la aproximación. Recordemos la ecuación anterior. Tenemos en este caso I de x sub 1 es igual a I de x sub 0 más la integral entre x sub 0 y x sub 1 por la función por delta x. La idea del método de Euler consistía en reemplazar el integrando por la función. Aproximar la integral por medio de un área de un rectángulo. Reemplazar, entonces, la suma de las funciones dividido 2
Así tenemos I sub 1, que es igual a I sub 0, más el paso sobre 2, por la suma de las funciones. El problema con la ecuación propuesta consiste en que I se desconoce debido a que desconocemos la solución exacta. El nuevo valor estará representado por, tenemos el I sub 1', que es igual a I sub 0 más el paso por la función. Entonces, nuestra ecuación sería I sub 1 es igual a I sub 0 más el paso sobre 2, por la suma de las funciones nuevamente. En este caso vamos a tener I sub prima. Por lo que nuestro esquema de recurrencia sería el I siguiente, que va a ser igual en este caso a I sub j más el paso sobre 2, por la suma de las funciones, en el cual el I siguiente va a ser igual a I sub j más el paso por la función en j. Este método, que recibe el nombre del método mejorado de Euler o método de Geum, primero predice y luego corrige una aproximación de I sub j. El método de Euler mejorado. Tenemos que, fijando h distinto de 0, es posible obtener aproximaciones de la solución del problema de valor inicial. En este caso, I' es igual a la función. En los puntos x sub 1, x sub 2, hasta llegar a x sub n, donde el x inicial es igual a el anterior más h. Mediante el método recurrente, el I siguiente es igual a I sub j más el paso sobre 2 por la suma de las funciones, donde el z siguiente es igual a I sub j más el paso por la función, en este caso en j. Ahora voy a explicar un ejemplo para poder respaldar esto que estuve explicando recientemente. Aplicamos el método de Euler mejorado a la ecuación diferencial ordinaria, donde I' es igual a x más y, y la condición inicial, es igual a 1, utilizando un incremento de longitud h igual a 0,2. Midamos la mejora en exactitud con respecto al método ordinario de Euler. Entonces vamos a tener la tabla. En este caso va a ser parecida a la que explicó mi compañera anteriormente, pero le vamos a agregar un I', donde vamos a tener resultados más exactos, y también vamos a agregar otra columna, que sería esta, donde vamos a tener, le vamos a implementar nuestro I'. Vamos a calcular el error también, en este caso como habíamos calculado anteriormente, y también vamos a lograr una mayor exactitud en el error. El valor aproximado obtenido para I es de 3,40542. El error relativo es del 0,3%, mientras que con el método de Euler es del 13%, como vemos aquí en el gráfico, donde nuestra curva naranja es el Euler modificado y la curva azul es el Euler que habíamos sacado anteriormente. Muchas gracias.